Lengua y literatura, noveno grado. Guía 25. La poesía contemporánea. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto, páginas 184 a la 189. Recuerda trabajar a lápiz. Página 184. Anticipación. Actividad número 1. Observemos las imágenes y leamos los textos. Imagen número 1. En la secreta noche escuchamos sus pasos. La tierra se estremecía. Nuestras casas intentaban esconderse dentro de sí. Sabíamos que no podríamos resistir, pero nuestro suelo no se perdería. Al amanecer, la destrucción fue mucha, pero seguimos peleando bajo un cielo ennegrecido por las bombas. Imagen número 2. Amor. Permíteme disfrutar una eternidad en el umbral de la existencia, donde solo existamos nosotros, amor bajo este cielo de oro y nostalgia. Quiero prometer que caminaré contigo hasta el fin del mundo. Ahora resolvamos en el libro de texto. Literal A. A partir de las imágenes y de los textos, identificamos las temáticas presentes. Tema de la imagen número 1. Podemos observar la destrucción de ciudades por las guerras, exactamente las bombas. Tema de la imagen número 2. El amor entre dos personas que se prometen estar juntos siempre. Literal B. Ahora escribamos una descripción de cada una de las imágenes. Imagen número 1. Podemos observar una ciudad destruida y en escombros por la caída de una bomba. Imagen 2. Podemos observar una pareja en un columpio observando el atardecer en un lago. Página 185. Construcción. La poesía. Actividad número 2. Leamos la siguiente información. Al hablar de poesía, se despliega un panorama amplio de literatura y hay mucha teoría que puede analizarse para establecer los movimientos literarios y las características de cada uno de ellos. Por ello, en esta unidad se establece un parámetro desde donde se estudiará la poesía, específicamente la poesía escrita desde 1950 hasta la actualidad. Aunque el periodo es extenso y es casi imposible estudiar toda la producción poética escrita en este intervalo de tiempo, sí se retomarán muestras modélicas que permitan analizar las características y particularidades de la producción literaria escrita en ese periodo. Desde 1950 hasta la actualidad, la poesía mundial ha experimentado un florecimiento de voces y nuevas formas de expresión. Los poetas de este periodo rompen con las convenciones tradicionales y se aventuran en la experimentación de nuevas formas y temáticas de creación poética. Además de la diversidad formal y temática, la poesía de este periodo también se caracterizó por un enfoque en la voz individual y subjetiva. Los poetas utilizaron la poesía como un medio para explorar su propia experiencia y perspectivas únicas. Se sumergieron en lo íntimo y personal, abordando temas tabúes y emociones complejas. Esta poesía se convirtió en un espacio de introspección y autodescubrimiento.
Recuerda, cuando leamos textos extensos, subrayar las ideas principales. Por ejemplo, acá podemos ver algunas características de la poesía de ese tiempo. Dice que los poetas de ese periodo rompieron con las convenciones tradicionales y se aventuraron a la experimentación de nuevas formas temáticas de creación poética. Esto es importante porque es una cualidad del periodo en cuanto a la poesía. También se caracterizó por un enfoque en la voz individual y subjetiva, ya que los poetas utilizaron la poesía como un medio para explorar su propia experiencia y perspectivas únicas. Ahí podemos observar dos características importantes de este tipo de poesía según la época en que se desarrolló. Además, abordaron temas tabúes y emociones complejas. Temas frecuentes en la poesía de este periodo. También es importante destacar los temas que más se trabajaron en la poesía de ese periodo, como fue la guerra. La guerra que se presenta desde el punto de vista real, con todo el dolor que causa y la destrucción de la dignidad humana. La desigualdad social, la pobreza y la miseria son presentadas en contraposición con la riqueza de algunos países o personas. El amor es un tema recurrente que se aborda desde la perspectiva del idilio y del compromiso social. La economía y la sociedad, ya que se critica el sistema económico y a la sociedad misma. La muerte es abordada desde diferentes puntos de vista, como víctima, victimario, victimario, víctima, testigo, víctima. También retoman el existencialismo. Constantemente en los poemas se cuestiona la existencia humana y se busca la libertad. Además, en este periodo puede observarse que algunos poetas adquirieron una posición privilegiada del lado de los ejes de poder, por lo que retomaron temas que no contradecían al Estado. En otros casos, la poesía tomó una posición crítica. Desde el poema se atacaban las injusticias del sistema económico, político y social. Recuerda subrayar lo que parezca importante. Por ejemplo, los temas, podemos subrayar cada uno de ellos, y además el papel que la poesía tomó en algunos casos, como fue una posición crítica, ya que revelaba las injusticias y el sistema económico, político y social de la época. Continuamos. Página 186. Forma. La poesía durante este periodo no tiene una estructura uniforme, ya que podemos encontrar sonetos, elegías, madrigales, poemas collage y, en la mayoría de los casos, poemas que tienen una versificación irregular. Estos últimos se conocen como poemas en versos libres. Sin embargo, no se debe entender como verso libre una ruptura completa con la poesía clásica, ya que estos poemas siempre tendrán una musicalidad que vendrá dada en tiempos y en espacios para dotarlos de ritmo. Si un texto no tiene musicalidad, ritmo o figuras literarias y utiliza un lenguaje puramente referencial, este ya no sería un poema, sino un texto informativo, argumentativo o explicativo, pero no poesía. ¿Qué sería lo más importante de este texto? La aparición del verso libre, es decir, las estructuras uniformes que componen la poesía en los últimos tiempos. Se van a conocer como versos libres. También es importante destacar las características. Estas son características que podemos encontrar ya en los poemas escritos. Primero, experimentación con el uso del lenguaje para la creación artística. Van a aparecer nuevas formas de expresión y el recurso principal será la metáfora. Representan un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Transgreden los signos de puntuación o se omiten en algunos casos. Denuncia o refleja problemas sociales como la pobreza, la violencia o la guerra.
Retoma el existencialismo dentro de la creación poética. Existe un desencanto con la realidad próxima del escritor. Estas son las principales características. Además, vamos a ver una lista de escritores de este periodo y es muy extensa, pero algunos de los representativos son Wisława Szymborska, Carilda Oliver Labra, Adrián Rich, Roberto Sosa, Elisa Díaz Castelo, Alfonso Quijadurías, Valeria Tentoni, Aida Párraga, Ricardo Lindo, Jorge Galán, Tania Pleites Vela, Omar Farouk Sesay, entre otros. Conozcamos a Ricardo Lindo. Nació en 1947 y muere en el 2016. Es un poeta e investigador salvadoreño. Algunas de sus obras son Arca de los Olvidos, publicada en 1998. El canto aún cantado, publicada en 1999. Y Bello amigo atardece, publicada en 2010. Recordemos, es importante también subrayar las características. Ahora, con la información que hemos subrayado, podemos elaborar un mapa conceptual que resuma la información de la poesía escrita desde 1950 hasta la actualidad. Veamos las ideas que hemos subrayado y las colocamos en orden en un mapa conceptual. ¿Qué nos quedaría de esta forma? Primeramente el tema, poesía contemporánea de 1950. Los poetas rompen con las convenciones tradicionales, experimentan nuevas formas y temáticas, surge el verso libre, toman posición crítica y se atacaban las injusticias sociales. Los temas frecuentes, la guerra, desigualdad social, amor y muerte. El enfoque es individual y subjetivo. Utilizan la poesía como un medio para explorar su propia experiencia y expectativas. Además, abordan temas tabúes y emociones complejas. Entre sus principales características está la experimentación con el uso del lenguaje, el quiebre de costumbres y creencias, denunciar problemas sociales, de vuelta al existencialismo y desencanto con la realidad. Obras y autores: Ricardo Lindo con Arca de los Olvidos. También está Roberto Sosa y Alfonso Quijadurías. Página 187. Lenguaje literal y figural. Actividad número 3. Leamos la siguiente información. Todas las palabras que usamos a diario para comunicarnos, ya sea de forma oral o escrita, hacen referencia a un concepto o a una realidad que pretendemos nombrar. Sin embargo, una misma palabra puede referirse a diferentes conceptos o realidades, dependiendo de la intención comunicativa del hablante o enunciador. En ese sentido, las palabras pueden tener un significado denotativo cuando se usan con un sentido real y objetivo, y un significado connotativo cuando les asignamos valores subjetivos para enriquecer el mensaje o dotarlo de belleza. Es la connotación, precisamente, la que permite diferenciar la poesía del lenguaje común, pues esta dota de diversos sentidos a las palabras y al texto en general, con el uso de figuras literarias, entre las que se pueden mencionar la metáfora, octación, deprecación, concesión, dubitación, paranomasia, calambur, entre otras. Podemos observar en la imagen el león real y el león imaginario, que hace alusión al significado literal y al significado figural. Ahora analicemos los ejemplos de los dos tipos de lenguaje. Lenguaje literal o denotativo. Ese celular es caro. En lenguaje figurado podríamos decirlo, ese celular está por las nubes, y se entiende el significado. Tus ojos brillan mucho. Tus ojos son dos luceros. ¿Se fijan cómo el significado se mantiene de una forma literal y de una forma figurada?
Está oscureciendo. Está tiñendo la noche. Ahora explica el tipo de lenguaje que se ha utilizado en los siguientes ejemplos. Texto. Empapados de oros, el mar alza sus redes y los advenimientos advenían desde un día lejano. Ricardo Lin. ¿Qué tipo de lenguaje se ha utilizado en ese texto? Correcto, un lenguaje figurado o connotativo, ya que hacen referencia al reflejo del mar, que el mar alza sus redes y está empapado de oros. Veamos el otro texto. Mar, masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Diccionario de la lengua española. Ahí el ejemplo es un lenguaje literal o denotativo, porque hace referencia al significado de la palabra mar. ¿Se entiende la diferencia? Lenguaje figurado y lenguaje literal. Página 188. La metáfora y la dubitación. Actividad número 4. Leamos la siguiente información y analizamos los ejemplos. Metáfora. Es una figura literaria que consiste en usar una palabra o frase en un sentido distinto al que tiene, pero manteniendo con este una relación de analogía o semejanza. En toda comparación hay un término real que sirve de punto de partida y un término evocado al que se le llama imagen. Es decir, que la metáfora es una comparación que se hace de un elemento real con otro imaginario. Veamos el ejemplo. El sol es un arquitecto sembrado en el cielo. Construye el equilibrio de los días con su luz de seda amarilla. Jorge Galán. Veamos la explicación. En este caso, el término real es el sol y el término imaginario es arquitecto. Los términos son utilizados para describir la influencia del sol y su poder creador en el paisaje de las vidas. Dubitación. Figura literaria en la que se hace una pausa en el discurso o en el poema para hacer una interrogación al destinatario o al tú lírico, pero que no espera una respuesta, sino que se hace solo para dinamizar la acción comunicativa o añadir intriga en el enunciado. Es decir, es la expresión de una duda donde no se espera que haya una respuesta. Veamos el ejemplo. Cierto, muchas angustias ya se han ido, pero ¿qué hacer con las presentes? Mejor dicho, ¿qué hacer si tú no vienes, querido amor? Jorge Galán. Explicación. En el ejemplo, el yo lírico interroga al tú lírico, pero no espera ninguna respuesta, sino que solo es un recurso para seguir con la creación literaria. ¿Qué hacer con los presentes? ¿Qué hacer si tú no vienes? Expresa una duda. Ahora leamos el siguiente poema y resolvamos en el cuaderno. Oscuro, de Alfonso Quijadurías. Odio este cielo, su sol negro, su lluvia de siempre. Odio este frío, su miseria humana. Pero ¿a dónde ir cuando el camino ha terminado? Aquí no puedo vivir y allá no puedo amar. Solo la contradicción es pura. Aquí la indiferencia, allá la mezquindad. Oigo la eternidad rodando, inmensa bola de nieve. Vamos a resolver en el cuaderno y socializar en clase. ¿Cuáles son las figuras literarias que están presentes en este texto? Pero ¿a dónde ir cuando el camino ha terminado? Un ejemplo de dubitación. Oigo la eternidad rodando, inmensa bola de nieve. Eso es una metáfora. Literal A.
Escribamos el término real e imaginario de la metáfora que identificamos y explicamos la relación que se establece entre los dos. Literal B. Identifiquemos la figura, metáfora y dubitación y explicamos cómo modifican el mensaje del poema. Trabajemos entonces en el cuaderno. Ahora trabajamos en el cuaderno. Recuerda rotular el tema que se está trabajando en la semana. Guía 25. La poesía contemporánea. También identificar el número de actividad y la página que se está realizando. Actividad 4. Página 188. Literal A. Escribamos el término real e imaginario de la metáfora que identificamos y expliquemos la relación que se establece entre los dos. La metáfora era: oigo la eternidad rodando, inmensa bola de nieve. El término real es la eternidad y se compara o se refiere a lo frío y pesado que puede ser el ambiente cuando se espera. Esa es la relación de comparación. Literal B. Identificamos las figuras, metáfora y dubitación y explicamos cómo modifican el mensaje del poema. La dubitación añade un poco de incertidumbre al discurso y la metáfora da una imagen abstracta del sentimiento que se está expresando. Página 189. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente poema. Los pobres, de Roberto Sosa. Los pobres son muchos y por eso es imposible olvidarlos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar con sus hijos. Pueden llevar en hombros el féretro de una estrella. Pueden destruir el aire como aves furiosas, nublar el sol. Pero desconociendo sus tesoros, entran y salen por espejos de sangre, caminan y mueren despacio. Por eso es imposible olvidarlos. Ahora resolvamos en el libro de texto. Literal A. ¿Cómo se manifiesta el tema de la desigualdad social en el poema? Argumentemos. Recuerda que el tema son los pobres. Al describir a los pobres, cuando se dice que ven edificios que quisieran habitar y que mueren despacio. Ahí retoma la desigualdad social de la falta de una vivienda digna. Literal B. Explico el significado de los siguientes versos. Seguramente ven en los amaneceres múltiples edificios donde ellos quisieran habitar. Significa la esperanza de los pobres por alcanzar un futuro mejor para sus familias. Literal C. Explico el significado y el efecto de las metáforas que se encuentran en las estrofas subrayadas. Cuando dice que llevan sobre sus hombros alguna desilusión, se refiere a la estrella. La estrella hace la imagen de la desilusión. Y cuando dice que desconocen el potencial que tienen y que mueren en silencio y sin esperanza. Literal D. Explica cómo se manifiesta la característica, denuncia o refleja problemas sociales como la pobreza, la violencia o la guerra. El tema es la desigualdad social, porque por un lado habla de lo que ven y desean los pobres y por el otro lado menciona los edificios donde habitan los ricos. Tarea. Actividad en casa. Investiga la biografía de los siguientes escritores de la poesía contemporánea y cópialos en tu cuaderno. Pablo Neruda, César Vallejo y Roque Dalton. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.